En las profundidades de los archivos de Roscosmos, heredera del programa espacial soviético, existe una carpeta cuyo acceso está reservado a un puñado de elegidos. No contiene planos de cohetes ni cálculos orbitales. Contiene una transcripción. El registro de una conversación extraoficial, mantenida pocas semanas antes del 27 de marzo de 1968. Ese día, un caza MiG-15 UTI, con 2 pilotos a bordo, entró en Barrena y se estrelló contra el suelo cerca del pueblo de Novosiolovo. Ambos pilotos fallecieron. Uno de ellos era Vladimir Seryogin, un experimentado piloto instructor. El otro, Yuri Alexeyevich Gagarin, héroe de la Unión Soviética, el primer hombre en el espacio. En la cinta, grabada en un magnetófono portátil por un amigo, un coronel de la KGB, se distingue la voz de Gagarin, cansada, con un matiz de melancolía, pero absolutamente clara. No habla de la fama, ni del vuelo. Habla de una mentira. Nos mintieron a todos, resuena su voz. Mintieron desde el principio. El mundo entero vio el Vostok 1 como un triunfo, pero fue una tapadera. La misión no era orbitar la Tierra. La misión era mirar hacia abajo. ¿Qué pudo ver el primer cosmonauta? ¿Qué llevó a un héroe nacional, al hombre más protegido de la URSS, a pronunciar esas palabras? ¿Qué se ocultaba tras su legendaria sonrisa? La historia oficial de su vuelo es un poema al coraje y al genio tecnológico. 108 minutos que cambiaron el mundo. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si a ese poema le faltara el capítulo más importante, el más oscuro? Para entender el denso velo de secretismo que envolvía su misión, es necesario regresar a la atmósfera en la que se gestó. No era una simple carrera espacial, era una guerra. Una tercera guerra mundial que no se libraba en campos de batalla, sino en las oficinas de diseño, en las plataformas de lanzamiento y en las mentes de miles de millones de personas. Lo que estaba en juego era absoluto. No se trataba de prestigio, sino de la prueba de la supremacía de una ideología sobre otra. Capitalismo contra comunismo. Y en esa guerra no había reglas. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer golpe. Tenía el tamaño de un balón de baloncesto, pesaba 83 kilogramos y no hacía nada, excepto emitir un sonido. Bip, bip, bip. La confesión de Gagarin, truncada junto con su vida, apunta a un secreto mucho más profundo y perturbador que la mera competición entre dos superpotencias. Un misterio que, tal vez, aún yace enterrado bajo los hielos perpetuos de nuestro propio planeta. Una señal simple, monótona, transmitida por el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, fue escuchada en todo el mundo. Y para los Estados Unidos, sonó como un toque de difuntos. No fue simplemente una derrota tecnológica, fue un shock existencial. La nación, que se consideraba a sí misma la líder indiscutible del mundo, se encontraba de repente en segundo lugar. La propaganda soviética pregonaba su triunfo. Los periódicos hablaban de una luna roja suspendida sobre América. El pánico se extendió. Los norteamericanos escudriñaban el cielo nocturno, intentando distinguir el minúsculo punto que sobrevolaba sus hogares, y se sentían vulnerables. Si los soviéticos podían poner un satélite en órbita, significaba que también podían lanzar una ojiva nuclear siguiendo la misma trayectoria. El cosmos había dejado de ser el sueño de los científicos para convertirse en el principal campo de batalla de la Guerra Fría. La respuesta de Estados Unidos fue precipitada y humillante.
El 6 de diciembre de 1957, ante los ojos de todo el país y en retransmisión directa, el cohete Vanguard TV3, con el primer satélite americano a bordo, se elevó apenas 1 metro, se inclinó y explotó en una bola de fuego. La prensa se mofó, bautizándolo como Kaputnik o Flopnik. La humillación fue absoluta. En la Casa Blanca reinaba el caos. El presidente Eisenhower estaba furioso. La directriz era clara. Había que alcanzarles, a cualquier precio. Así nació la NASA. Así comenzó la frenética carrera por el siguiente premio, uno mucho más importante: el hombre en el espacio. Para ambas superpotencias, no era una simple empresa científica, era una necesidad ideológica. Quien enviara primero a uno de sus ciudadanos a la órbita demostraría la superioridad de su sistema, que su modelo era el futuro. Pero tras el telón de esta carrera pública, se libraba otra, secreta y mucho más determinante. Detrás de cada gran avance hay un hombre. En América era Wernher von Braun, un antiguo nazi, creador del cohete B-2, trasladado a Estados Unidos tras la guerra. Era una figura pública, una estrella. Su rostro ocupaba la portada de la revista Time. Todo el mundo conocía su nombre. En la Unión Soviética, el hombre que soportaba sobre sus hombros todo el programa espacial era un secreto de Estado. Su nombre no se mencionaba en los periódicos. Su rostro nunca apareció en televisión. En los documentos oficiales figuraba únicamente como el diseñador jefe. Se llamaba Sergei Pavlovich Korolev, y su historia es la clave para entender cómo la Unión Soviética, un país devastado por la guerra, logró superar a la nación más rica y tecnológicamente avanzada del mundo. Korolev no era solo un ingeniero, era un visionario. Ya en la década de 1930, siendo un joven diseñador de aeronaves, soñaba con volar a otros planetas. Fue uno de los fundadores del Grupo para el Estudio del Movimiento Reactivo, un círculo de entusiastas que, en su tiempo libre, construían los primeros cohetes soviéticos. Pero en 1938, su sueño fue aniquilado. Durante el Gran Terror de Stalin, fue arrestado bajo una acusación inventada de sabotaje. En los interrogatorios del NKVD, le rompieron ambas mandíbulas. El profeta del cosmos fue silenciado por la brutalidad del propio régimen al que un día llevaría hasta las estrellas. Fue condenado a 10 años de trabajos forzados y enviado a Colima, a una mina de oro. En la práctica, una sentencia de muerte. Sobrevivió de milagro. Le salvó otro célebre constructor aeronáutico, Andrei Tupolev, quien, también arrestado, trabajaba en una sharashka, una oficina de diseño penitenciaria. Tupolev consiguió que trasladaran a Korolev bajo su mando. El genio que debía perecer en el permafrost fue rescatado para enviar a la humanidad al espacio. Tras la guerra, Stalin necesitaba cohetes, no para la exploración, sino para la aniquilación. Ansiaba su propia bomba atómica y un medio para lanzarla. Korolev fue rehabilitado y nombrado diseñador jefe de misiles balísticos. Fue él quien, utilizando los planos capturados del V-2 alemán, creó el escudo nuclear soviético. Su cohete, el R-7 o Semyonka, era un monstruo. Un misil balístico intercontinental de 2 etapas, capaz de transportar una bomba de hidrógeno de 5 toneladas a cualquier punto de los Estados Unidos. Pero Korolev era un soñador. En el Semyonka no veía solo un arma, veía la llave del cosmos. Convenció al líder soviético Nikita Khrushchev de que el lanzamiento de un satélite tendría un efecto propagandístico colosal. Y tenía razón. Fue el Semyonka el que puso en órbita al Sputnik, a la perra Laika y finalmente a Yuri Gagarin. Pero cada lanzamiento
era una partida de ruleta rusa. La tecnología era nueva, imperfecta, poco fiable. Los cohetes explotaban en la plataforma, se desviaban de su rumbo, fallaban en pleno vuelo. La catástrofe más terrible ocurrió en octubre de 1960 en Baikonur. Durante la preparación para el lanzamiento de prueba de un nuevo cohete, el R-16, se produjo una explosión. En aquel infierno de fuego perecieron más de 70 personas, incluido el comandante en jefe de las fuerzas de misiles estratégicos, el mariscal Nedelin. Aquella tragedia, conocida como la catástrofe de Nedelin, se mantuvo en secreto durante décadas. Oficialmente, se anunció que el mariscal había muerto en un accidente aéreo. En esta atmósfera de triunfos gloriosos y desastres monstruosos ocultos al mundo, se preparaba el vuelo del primer hombre. Korolev era consciente de que estaba enviando a una persona a lomos del cohete más potente y a la vez más inestable del mundo. Las probabilidades de éxito, según diversas estimaciones, no superaban el 50%. No era un simple vuelo, era una apuesta a vida o muerte. A finales de 1959, se difundió una orden secreta por todas las unidades de la Fuerza Aérea Soviética. Los comandantes debían seleccionar a los mejores pilotos de caza, los más sanos y valientes, para participar en las pruebas de una nueva tecnología. Nadie especificó de qué tecnología se trataba. Se seleccionaron más de 3.000 candidatos. Tras un filtro médico y psicológico de una dureza extrema, solo quedaron 20. Este fue el primer destacamento de cosmonautas. Era la élite, lo mejor de lo mejor. Pero los requisitos que debían cumplir eran muy específicos. Debían ser de baja estatura, no más de 170 centímetros, y pesar menos de 72 kilogramos para poder encajar en la minúscula cápsula de la nave Vostok. El héroe del futuro no solo debía tener el coraje para cabalgar sobre el fuego, sino también las dimensiones precisas para caber dentro del sueño. Los requisitos eran implacables. Un peso que no debía superar los 72 kilogramos y una condición innegociable: ser miembro del Partido Comunista. Entre los 20 elegidos se encontraba un teniente primero de 25 años, Yuri Gagarin. No era el piloto más experimentado, tampoco el más fuerte físicamente, pero poseía algo más, algo que Korolev y los líderes del programa detectaron al instante. Carisma, un encanto arrollador, casi inverosímil. Su sonrisa, que se haría célebre en el mundo entero, era capaz de derretir cualquier hielo. Era un hombre sencillo, de origen humilde, el hijo de un carpintero y una lechera, la encarnación misma del sueño soviético. Pero tras aquella sonrisa se ocultaba un núcleo de acero. Era extraordinariamente sereno, frío y centrado. Poseía una capacidad única para mantener el dominio de sí mismo en las situaciones de mayor tensión. Y esa cualidad sería decisiva. El entrenamiento al que se enfrentarían era un auténtico infierno. Su objetivo: llevar al ser humano hasta el límite absoluto de su resistencia física y mental, y ver qué ocurría después. Lo sometieron a la centrifugadora, soportando aceleraciones de hasta 12 Gs, una fuerza que oscurecía la vista y desplazaba la sangre hacia las extremidades. Los confinaron en la cámara anecoica, una habitación de silencio y oscuridad total, donde debían permanecer hasta 10 días en completa soledad, poniendo a prueba su entereza psicológica. Los encerraron en la cámara térmica, simulando el calor infernal de la reentrada, a una temperatura constante de 70 grados. Pasaron por la cámara de presión, que imitaba un ascenso a 15 kilómetros de altitud, con el riesgo siempre presente del síndrome de descompresión. Realizaron decenas de saltos en paracaídas, ensayando una y otra vez el sistema de aterrizaje. Y es que la nave Vostok carecía de un sistema de aterrizaje suave,
a 7 kilómetros del suelo, el cosmonauta debía eyectarse de la cápsula y descender por separado, con su propio paracaídas. Era una de las fases más peligrosas del vuelo y se mantuvo en el más estricto secreto. El mundo debía creer que el héroe soviético había aterrizado dentro de su nave. De los 20 candidatos, un grupo de líderes emergió de forma natural. Los llamaron los 6 de vanguardia. En él estaban Yuri Gagarin, German Titov, Grigori Nelyubov, Andrián Nikolayev, Pavel Popovich y Valery Vygotsky. Los 2 principales aspirantes al primer vuelo eran Gagarin y Titov. Estaban casi a la par. Titov quizás estaba incluso mejor preparado físicamente, pero procedía de una familia de intelectuales, de maestros. Era demasiado serio, incluso con un aire de arrogancia. Gagarin era distinto. Era uno de los suyos, un héroe del pueblo antes incluso de haber consumado su hazaña. El 8 de abril de 1961, solo 4 días antes del lanzamiento, la Comisión Estatal se reunió. Se pronunció el nombre del primer cosmonauta de la historia, Yuri Gagarin. Su suplente sería German Titov. El tercer reserva, Grigori Nelyubov. El destino de estos 3 hombres es una trágica ilustración de la delgada línea que separa la gloria eterna del olvido. Una línea trazada no solo por la pericia o la resistencia, sino por el azar, la política y la fugaz percepción de un alma destinada a representar a toda la humanidad. El sistema que forjaba héroes era el mismo que los destruía. Yuri Gagarin se convertiría en el hombre más famoso del planeta. German Titov volaría en segundo lugar, completando el primer vuelo de 24 horas, y también se convertiría en un héroe. Pero Grigori Nelyubov, quizás el más talentoso y audaz de todos ellos, nunca volaría al espacio. Unos años más tarde, tras una disputa en estado de embriaguez con una patrulla militar, sería expulsado del cuerpo de cosmonautas. Su nombre sería eliminado de todos los documentos. Sus fotografías, retocadas hasta hacerlo desaparecer. Su espíritu fue quebrado. En 1966, se arrojó a las vías de un tren. El sistema no perdonaba los errores. Exigía héroes perfectos. Y Gagarin había sido elegido para ese papel. El amanecer del 12 de abril de 1961 sobre la estepa kazaja era frío y despejado. En la plataforma de lanzamiento número 1 del cosmódromo de Baikonur, envuelto en nubes de vapor del oxígeno líquido en ebullición, se erigía el cohete R-7 con la nave Vostok 1. Dentro de la minúscula cápsula esférica en su cúspide, se sentaba Yuri Gagarin. Faltaban 2 horas para el despegue. Estaba tranquilo. Bromeaba por la radio con Sergei Korolev. ¿Cómo me recibe, principal? Le recibo perfectamente, Cedro. Todo en orden. Cedro era el código de llamada de Gagarin. Existe la leyenda de que, antes de subir al autobús que lo llevaba a la rampa de lanzamiento, Gagarin pidió detener el vehículo y orinó sobre la rueda trasera. Así nació una tradición que, hasta el día de hoy, cumplen todos los cosmonautas que despegan desde Baikonur. Pero había otro problema, mucho más grave. 1 hora antes del lanzamiento, se descubrió que uno de los sensores de la escotilla no funcionaba. Esto significaba que no había una certeza del 100% sobre su hermeticidad. No había tiempo para una revisión compleja. El diseñador jefe de la Vostok, Oleg Ivanovsky, junto a 2 técnicos, desatornilló en cuestión de minutos los 30 pernos, revisó y ajustó el sensor y volvió a sellar la escotilla. El riesgo era incalculable. Un solo error, un tornillo mal ajustado, y el vuelo podría haber terminado en catástrofe. A las 9:07, hora de Moscú,
Sergei Korolev dio la orden de ignición. Gagarin pronunció su famoso «Poyejali, vámonos», y los 22 motores del R-7 cobraron vida. Las fuerzas de aceleración eran monstruosas. El cuerpo de Gagarin fue aplastado contra el asiento con una presión 5 veces superior a su propio peso. Apenas podía respirar. A través del ojo de buey, veía cómo la Tierra se alejaba a una velocidad vertiginosa. 11 minutos después del despegue, la nave Vostok 1 alcanzó la órbita. Y entonces, el silencio y la ingravidez. Gagarin estaba en el espacio. Se había convertido en el primer ser humano en contemplar nuestro planeta desde el exterior. Observo la Tierra. ¡Qué belleza! Sus palabras transmitidas al control de la misión pasaron a la historia. Veía las nubes, las montañas, los océanos. Veía el horizonte, esa línea curva y delicada que separa el planeta azul del terciopelo negro del cosmos. Sobrevoló el Océano Pacífico, cruzó América, se deslizó sobre el Atlántico. El vuelo era casi completamente automático. Los ingenieros temían que, en la ingravidez, un cosmonauta pudiera perder la cordura o la capacidad de actuar. Los controles manuales estaban bloqueados. El hombre que volaba hacia la inmortalidad era, en ese instante, un mero pasajero. Un símbolo perfecto, elegido y guiado por la mano invisible del sistema que lo había creado, ignorante de las sombras que ese mismo sistema proyectaba sobre aquellos que no alcanzaban su ideal de perfección. El código para el control manual de la nave descansaba en un sobre sellado. A Yuri Gagarin se le había ordenado abrirlo solo en caso de una emergencia catastrófica. Pero él, al igual que los otros 5 cosmonautas del grupo de élite, ya conocía la secuencia de memoria. Un ingeniero, simpatizante de su causa, se la había revelado en secreto. No estaban dispuestos a ser meros pasajeros pasivos en el viaje más grande de la historia. Mientras un mundo en vilo contenía la respiración, escuchando el comunicado de la agencia TASS sobre el vuelo del primer hombre soviético en la órbita terrestre, la perfección se desmoronaba. La nave Vostok había alcanzado una altitud superior a la calculada, un error que transformaba la misión en una posible tumba orbital. Si el sistema de frenado fallaba, Gagarin no podría regresar. Quedaría atrapado en el silencio, esperando que sus reservas de oxígeno se agotaran. Tenía aire y alimentos para 10 días. En aquella órbita imprevista, la nave podría tardar hasta 30 en descender por sí sola. Sería un final lento y atroz. Pero el motor de frenado funcionó, y con su ignición comenzó un horror nuevo, aún más inmediato. Tras el impulso de reentrada, el módulo de descenso, la pequeña esfera que albergaba a Gagarin, no logró separarse del módulo de servicio. Un grueso haz de cables los mantenía unidos. La estructura entera, desequilibrada, comenzó a dar tumbos de forma caótica, a una velocidad de una revolución por segundo. A través de la escotilla, Gagarin vio cómo el universo se convertía en un carrusel enloquecido. El azul de la Tierra, el destello ciego del sol, la negrura infinita del vacío. Soportó fuerzas de aceleración que lo llevaron al borde de la inconsciencia. La nave ha empezado a girar, informó a la Tierra con una calma sobrehumana. Espero la separación. La espera duró 10 minutos. 10 minutos de puro terror suspendido entre los mundos. Finalmente, al entrar en las capas más densas de la atmósfera, la fricción obró el milagro. Los cables que unían los módulos se quemaron y la cápsula de Gagarin quedó libre. La esfera se vio envuelta en un sudario de fuego. Fuera de la escotilla, rugía un plasma a varios miles de grados de temperatura. Podía oír el crepitar del revestimiento, sentir cómo el escudo térmico de la nave se consumía en una batalla contra el calor infernal.
Pero la protección resistió. A 7 kilómetros de altitud, tal y como estaba previsto, el sistema de eyección se activó. La escotilla saltó por los aires y el asiento eyectable lanzó a Gagarin al cielo. Aterrizó en paracaídas lejos de su objetivo, cerca de la aldea de Smelovka. Las primeras personas que vieron al viajero cósmico fueron una campesina, Anna Taktarova, y su nieta de 6 años, Rita. Estaban cavando patatas cuando vieron descender a aquella figura de color naranja brillante, con un casco blanco desproporcionado. Se asustaron. ¿Has caído del cielo?, preguntó la mujer. Sí, del mismo cielo, respondió Gagarin. Pero no temáis, soy soviético. Pocas horas después, el mundo entero lo sabía. El primer viaje del hombre al espacio había concluido en un triunfo absoluto. El regreso de Gagarin fue como una segunda venida. Se convirtió, de la noche a la mañana, en el hombre más famoso y querido del planeta. En Moscú, multitudes de millones de personas lo aclamaban. De pie, en la tribuna del mausoleo junto a Khrushchev, aquel joven de origen humilde se había transformado en el símbolo de la victoria de un sistema, el rostro del futuro. Inició una gira mundial, una misión de paz que trascendía la Guerra Fría. Se reunió con reyes y presidentes, con obreros y granjeros. La reina de Inglaterra, rompiendo el estricto protocolo, se fotografió con él. Era un cosmonauta soviético, pero también era el primer hijo de la Tierra que había visto su hogar desde las estrellas. Aquel hombre se convirtió en leyenda, un ícono forjado en el secreto y el peligro, cuya sonrisa desarmó a un mundo dividido. Pero más allá del mito y la propaganda, queda el eco de esos 10 minutos de soledad y caos, un testimonio de que los mayores saltos de la humanidad no se dan sobre pilares de certeza, sino sobre el abismo de lo desconocido. No es un hombre terrenal, es celestial. El protocolo no se le aplica. Su sonrisa ocupaba las portadas de los periódicos, pero tras ella se ocultaba una tragedia. Gagarin se había convertido en un rehén de su propia gloria, una estatua viviente. Le prohibieron volver al espacio. El Estado no podía arriesgar a su mayor héroe. Le prohibieron incluso pilotar cazas. Su vida se transformó en una interminable sucesión de banquetes, encuentros y discursos. Comenzó a beber. El peso de la gloria lo estaba aplastando. Ansiaba regresar al cielo. Veía cómo sus compañeros del primer destacamento partían al cosmos, uno tras otro. Y él, el primero de todos, permanecía encadenado a la tierra. A duras penas, y no sin escándalos, consiguió el permiso para retomar sus prácticas de vuelo. Quería volver a ser piloto. Soñaba con prepararse para las nuevas misiones lunares. Fue precisamente durante uno de esos vuelos de entrenamiento, el 27 de marzo de 1968, cuando su vida se truncó. Las circunstancias de su muerte fueron clasificadas durante décadas, alimentando un sinfín de teorías conspirativas. Se dijo que estaba ebrio, que otro avión lo derribó, que fue un asesinato orquestado por el KGB bajo las órdenes de Brezhnev, supuestamente celoso de su inmensa popularidad. La versión oficial, revelada muchos años después, sostiene que su avión entró en la estela turbulenta de otro caza y cayó en una barrena de la que los pilotos no pudieron salir. Pero incluso esta explicación deja demasiadas preguntas sin respuesta. Fue en este último periodo de su vida, mientras luchaba contra la depresión, el alcohol y la maquinaria burocrática que intentaba asfixiarle, cuando nació su confesión más secreta. Y así regresamos a aquella transcripción. A las palabras de Gagarin afirmando que el vuelo del Vostok 1 fue una tapadera, que el objetivo real no era simplemente orbitar la Tierra, sino observar un misterioso objeto secreto. Un objeto que, según él, se encontraba en la Antártida. ¿La Antártida?
A primera vista, suena a disparate. La carrera espacial se centraba en el cosmos, en la Luna, en Marte. Pero tratemos esto con seriedad, como si fuera un enigma detectivesco, y busquemos las pistas. Pista número 1. La órbita. La trayectoria del Vostok 1 no era ecuatorial. Estaba inclinada en un ángulo de 64,95 grados. Esto significa que Gagarin no sobrevoló el ecuador, sino que trazó una diagonal que abarcaba vastos territorios, desde las latitudes septentrionales hasta las meridionales. Y su ruta, efectivamente, pasaba sobre la parte norte del continente antártico. ¿Fue una coincidencia? ¿O se calculó la inclinación de la órbita para garantizar la máxima visión de las regiones polares? Pista número 2. El equipamiento secreto. Oficialmente, a bordo del Vostok 1 no había ningún equipo de reconocimiento, solo sensores telemétricos, un radiotransmisor y una simple cámara de cine. Pero la historia ha demostrado la maestría del sistema soviético para ocultar la verdad. Todo el programa Vostok tenía un doble propósito. El hombre que nos mostró la curvatura de la Tierra pudo haber sido enviado a confirmar un secreto oculto en sus confines más helados. Su leyenda, como su órbita, no fue una línea recta, sino una trayectoria compleja y llena de desviaciones. Quizás el mayor misterio no sea lo que Gagarin vio en el espacio, sino aquello que se vio obligado a buscar en nuestro propio mundo. La propia nave era, en esencia, una modificación del satélite de reconocimiento Zenit. A bordo, con Gagarin, podría haberse instalado un dispositivo secreto, concebido para escanear la superficie terrestre. Un magnetómetro, quizás, o un visor térmico. En sus informes, Gagarin describía la Tierra con minucioso detalle, pero quizás, solo quizás, no se limitaba a describir lo que veían sus ojos. El contexto histórico es la tercera pieza del rompecabezas. ¿Por qué la Antártida? A finales de los años 50 y principios de los 60, el continente helado era objeto de un interés febril por parte de ambas superpotencias. No se trataba únicamente de la investigación científica en el marco del Año Geofísico Internacional. Existían, por supuesto, consideraciones militares. Circulaban rumores sobre bases secretas, vestigios de la Alemania nazi, que en los años 30 había enviado una expedición a la Antártida y reclamado un territorio bajo el nombre de Nueva Suabia. Tras la guerra, los estadounidenses llevaron a cabo la masiva operación High Jump, oficialmente un entrenamiento de tropas en condiciones polares. Extraoficialmente, la búsqueda y destrucción de esas supuestas bases nazis. Además, ambas superpotencias contemplaban la Antártida como un posible emplazamiento para instalaciones militares secretas o incluso para la realización de ensayos nucleares. En esta atmósfera de paranoia total y espionaje desenfrenado, la idea de utilizar el primer vuelo tripulado para el reconocimiento del continente más enigmático del planeta no parece tan descabellada. Gagarin, en su supuesta confesión, mencionaba que los soviéticos habían detectado extrañas anomalías magnéticas e inexplicables firmas térmicas que emanaban de las profundidades del hielo. Esto podría ser un eco de datos científicos reales. Es precisamente en la Antártida, bajo una capa de hielo de 4 kilómetros de espesor, donde yace el gigantesco lago subglacial Vostok, una región donde, efectivamente, se observan potentes anomalías magnéticas. ¿Y si la inteligencia soviética hubiera obtenido datos sobre algo de vital importancia oculto bajo el hielo antártico? Una anomalía, natural o artificial, que los satélites espía de primera generación no podían discernir, pero que un observador humano o un equipo más sofisticado a bordo de una nave tripulada sí podría registrar. Imaginemos por un instante que esta versión es cierta. ¿Cómo altera el curso de la historia? Convierte el primer vuelo del hombre al espacio de un acto triunfal de exploración en una audaz operación de espionaje.
implica que Gagarin no fue solo un explorador, sino también un agente de inteligencia. Explicaría el increíble secretismo que rodeó hasta el más mínimo detalle de su misión. No ocultaban simples fallos técnicos, ocultaban el verdadero objetivo. Y arroja una luz nueva y siniestra sobre su muerte. Si Gagarin realmente conocía un secreto de estado de tal magnitud y en un estado de vulnerabilidad comenzó a revelarlo, las consecuencias habrían sido inimaginables. La historia oficial es una versión de los hechos, pero bajo la superficie helada de la narrativa aceptada, a menudo yacen verdades más complejas y oscuras, esperando el momento de ser descubiertas. ¿Pudo el sistema decidir que se había vuelto demasiado peligroso? ¿Es un héroe que empieza a decir la verdad peor que un héroe muerto? Con su desaparición, la leyenda permanecería inmaculada. Jamás lo sabremos con certeza. La transcripción a la que aluden los defensores de esta teoría nunca fue publicada. Su propia existencia es, también, parte del mito. Pero esta hipótesis, por descabellada que parezca, encaja a la perfección en la lógica de la Guerra Fría. Una lógica donde el cosmos no era más que una extensión de las guerras terrenales, y los héroes, meros peones en el gran juego de los servicios de inteligencia. La historia de Yuri Gagarin no es simplemente la crónica de un vuelo, es la historia de cómo se forjan y mueren los mitos. El mito oficial nos habla de un hombre sencillo que, con la fuerza de su voluntad y el genio de la ciencia soviética, dio un paso hacia las estrellas. Es una historia pura, hermosa, inspiradora. Pero bajo esa superficie, como bajo el grueso hielo de la Antártida, se oculta otra realidad. Una historia de secretos, de mentiras y de miedo. La historia de un hombre al que la fama elevó a la cima del mundo para después aplastarlo. ¿Quién fue el verdadero Yuri Gagarin? ¿El héroe intachable o un hombre quebrado que sabía demasiado? ¿Fue su vuelo un acto de pura exploración o una misión de espionaje? ¿Y fue su muerte un trágico accidente o el acto final de un drama que comenzó en el instante en que su cohete se despegó de la Tierra? De todas las preguntas que esta historia deja tras de sí, la más inquietante resuena así. Si nos mintieron sobre el primer y más célebre vuelo al espacio, ¿sobre qué más nos mienten? ¿Qué otros secretos se esconden tras la fachada de los grandes acontecimientos históricos, esperando, en silencio, a que la verdad emerja de entre las sombras del pasado?